Muy buenas noches todos y todas. Confirmen si pueden escucharme, por favor. Buenas noches, licenciado. Se escucha perfectamente. Buenas noches, Lick. ¿Sí se le escucha? Ok, bueno, vamos a iniciar de forma así muy rápida con esta jornada correspondiente al 17 de marzo de 2022. Como saben, pues el día de mañana ustedes ya inician sus primeros parciales, ¿verdad? Ya inician ustedes sus primeros parciales y por lo tanto el día de mañana y los días en que ustedes tengan programada evaluación, no veremos clase. Repito, los días en que ustedes tengan programada evaluación, no tendremos clases. No obstante, los días intermedios, donde eh, por lo general hay un día entre evaluación y evaluación, pues ese día sí tendremos clase. Entonces es una cuestión ahí que quería aclarar por si surge la duda, ¿verdad? Entonces mañana que ustedes empiezan sus parciales, no habrá clase. Lunes creo que tienen programado parcial, entonces pues no habrá clase tampoco. Y martes sí, que el martes creo que es la última clase previo al examen de nosotros, que es el 23, que es miércoles. Entonces el día martes yo recomiendo que tratemos de no faltar. Eh, algo pues estaré diciendo sobre el examen. Algún ejercicio de repaso que podamos hacer será realizado el día martes eh, 22 de marzo. Creo entendido que es martes 22. Sí, y miércoles 23 ustedes se someten a la evaluación de principios de filosofía. Bajo ese orden de ideas, también pues por ahí les mandé un recordatorio de la tarea que hay que entregar el día de hoy, y por supuesto también que ya está publicada la guía de la primera evaluación sumativa, del primer examen parcial que vamos a tener el día 23. Bien, entonces pues habiendo expuesto esto, procedo entonces a compartir mi pantalla para agotar el tema que estábamos viendo el día de ayer. Ok, bueno, el día de ayer estamos hablando sobre la teoría del conocimiento, estábamos repasando un poco el material de lectura que ustedes ya leyeron para hacer la tarea, y nos encontramos con este primer problema sobre la posibilidad del conocimiento. Y habíamos dicho que primeramente de ese problema podemos hacernos otros problemas más pequeños. El primero es saber si es posible conocer. Y ante ello teníamos dos respuestas completamente absolutas. El dogmatismo, que dice que sí es posible que exista conocimiento, que sí es posible que exista conocimiento, pero que entiende a los objetos y a los conocimientos como realidades ya dadas. Eh, y cree que el dogmático cree que conocer es lo mismo que pensar, ver, emitir juicios sobre determinada cosa. Por ahí la compañera Patricia hacía, por ejemplo, la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es eso de la fenomenología o del método fenomenológico? Yo le decía que era básicamente expresar o describir, mejor dicho, los fenómenos de la realidad. Y bueno, algo así parece ser el dogmatismo. O sea, para el dogmático basta con describir un objeto y decir que ya se conoce. Por lo tanto, el dogmático tiene confianza plena en la razón humana. Cree que el conocimiento, que la mente humana puede conocerlo absolutamente todo. En una posición completamente opuesta nos encontramos con los escépticos o con el escepticismo, que dicen ellos que básicamente no es posible el conocimiento. No hay relaciones entre sujeto y objeto. Es decir, no existe esa estructura del conocimiento que vimos ayer. El sujeto no aprende al objeto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente está imposibilitado para conocerlo. Y esto tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas es que el escéptico está siempre en constante crítica de los conocimientos que se encuentran. La desventaja es que esa crítica puede llegar a ser irracional,
De hecho, el mismo Hessen, el mismo autor que estamos leyendo, dice que el escepticismo guarda dentro de sí mismo una gran contradicción que al expresar que el conocimiento no es posible, irónicamente está expresando un conocimiento. Entonces ya ahí entró en una gran contradicción y parece que el escéptico o el escepticismo se destruye a sí mismo. Además, ser escéptico, o digamos así, no se puede ser escéptico en todos los ámbitos, porque básicamente entonces no habría ningún conocimiento válido, conocimiento verdadero. Y esto incurre en un error del escéptico porque, por ejemplo, hay conocimientos, ¿verdad?, que como habíamos visto no requieren de un análisis científico o conocimientos que no requieren, mejor dicho, una demostración por medio de un experimento. Y Hessen pone de ejemplo las matemáticas. Es decir, podemos dudar que, o poner en cuestión de, o negar, mejor dicho, que 2 más 2 es igual a 4. La respuesta es, digamos que no, porque los números, pues no se puede experimentar con ellos y los números son objetos ideales y son objetos ideales que nosotros conocemos a través de los procedimientos lógicos que realiza nuestra mente. Entonces, pues sí, hay ciertas verdades, hay ciertos conocimientos que no podemos dar por, por inexistentes. Eh, yo les ponía el ejemplo que el escéptico es por lo general o se lleva por lo general a un plano religioso. Y les decía yo que así como hay personas teístas, hay personas ateas, ¿verdad? Hay personas que no creen en Dios y personas que sí creen en Dios. Tanto el que cree como el que no cree se encuentra en una posición dogmática. Pero el escéptico se encuentra en una posición intermedia. Y les había dicho que eso se conocía como agnosticismo. Algo es tan complejo que mi mente humana no lo puede entender. Si no existe, pues tampoco mi mente humana puede establecer las formas o los métodos para probar la no existencia de un Dios. Entonces, la respuesta es mejor no pensar o no reflexionar en la existencia de un Dios porque nada puedo decir que sea totalmente cierto. Ese es tener una posición escéptica con respecto a este problema. Bien, de ahí la siguiente pregunta tiene que ver con básicamente con lo siguiente. La siguiente pregunta tiene que ver con de qué depende el conocimiento. Es decir, después nos preguntamos si existe un conocimiento, de qué supuestos o de qué escenario depende para que exista. Y ahí nos encontrábamos con dos posiciones muy parecidas, pero que guardan dos grandes diferencias. Una es el subjetivismo y otra es el relativismo. A ver, de los compañeros y compañeras que ya leyeron el material de lectura de teoría del conocimiento, eh, alguien que me pueda expresar así de forma muy sencilla en qué consiste el subjetivismo y en qué consiste el relativismo. Así rápidamente. Ingrid, adelante. Adelante, Ingrid. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero según lo que entendí es como el principio del conocimiento comienza por el sujeto, o sea, por nosotros mismos. Ejemplo, no sé, como que si mi persona es la que adquiere el conocimiento del objeto, sin mi persona que soy el sujeto, no podría tomar acción el objeto. No sé si estoy mal. No está mal, no está mal. Lo que pasa es que se me ha quedado en la definición del conocimiento, que hablábamos de la relación. Sí, es cierto, en el subjetivismo tiene un papel muy protagónico el sujeto, pero recuerden que cuando estamos viendo estos problemas, nos estamos preguntando por la validez
del conocimiento. Entonces, con respecto a la validez del conocimiento, ¿en qué consiste que algo sea subjetivo? Vaya, veámoslo así en términos más sencillos. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que veíamos arte, por ejemplo? Y yo les decía, o les preguntaba, o les decía, mejor dicho, que el arte tiene que ver con la belleza. Pero resulta, o muchas veces, que el arte es una cuestión subjetiva. ¿Por qué decimos que elementos como el arte, como la belleza, la comedia, entre otros aspectos así, son subjetivos? ¿Por qué las personas dicen que son elementos o conocimientos subjetivos? Jorge. Lick, por ejemplo, porque siento yo que quiere decir que la verdad puede ser vista desde un distinto punto de vista y que según cada sujeto, que es el que juzga la verdad, se ve desde un punto de vista totalmente diferente. Así que no hay una verdad general, sino que hay varias verdades. Sí, exacto, justo así. No es, como habían puesto en el chat, que decía que para el subjetivismo o el relativismo no existe una verdad. No existe la verdad, mejor dicho. Sí existe la verdad. El problema es que existen tantas verdades como sujetos existen. Entonces, el problema del subjetivismo y por ende del relativismo es que aquí no vamos a encontrar un solo criterio universal de la verdad. Y esto se puede ejemplificar fácilmente con un ejemplo. Permítanme. Se los voy a buscar. Se los voy a proyectar en sus pantallas. No sé si ustedes han visto por redes sociales esta imagen que se ha hecho muy famosa, ¿verdad? Que básicamente son dos personas viendo un número, una a cada lado o a cada extremo de ese número. Y para la que se encuentra en la parte izquierda de nuestras pantallas, pues el 6, el número es un 6, pero quien lo ve desde un punto de vista de la parte derecha de nuestras pantallas, lo ve como un 9. Entonces, algo así es el subjetivismo. El subjetivismo dice que existen tantas verdades como sujetos existen. Cada sujeto construye su propia verdad. Ahora, el problema es, o el lío que nos mete esta definición del conocimiento es que cualquier cosa puede ser conocimiento verdadero, o lo que para mí es verdadero, para otro puede no serlo. Eso es lo complicado y por eso yo les tomaba en cuenta el tema del arte, de la música. A nosotros nos gusta determinada música o determinado tipo de arte, pero a otro pues no le puede parecer. Ahora, ¿qué diría un subjetivista? Diría que ambos, o digamos por ejemplo, yo les digo por ejemplo, el rock es la mejor, ya le doy la palabra, el rock es la mejor tipo de música. Y después alguien me dice, no, no es el rock, es el reggaetón. Y ahí estamos en una discusión sin término y un subjetivista nos diría, bueno, tanto el que dice que el rock es la mejor música como que, digámoslo así, que el reggaetón es la mejor música, pues ambos están en lo cierto, ambos son afirmaciones verdaderas para cada uno de ellos. Entonces, el subjetivismo al final termina negando ese criterio de la verdad, porque al existir muchos, no puede existir una sola verdad. A ver, Cristian Morales tiene por ahí un comentario. Sí, yo tengo una duda, porque, bueno, el comentario que hice escrito lo hice yo, ¿verdad? Y yo lo saqué de la página 22 del tercer párrafo. Entonces me surge la duda, pues porque dice textualmente, el subjetivismo y el relativismo juzgan que no hay ninguna verdad universalmente válida. Entonces, ¿qué quiere decir esta parte del texto o cómo debería entenderse? Ok.
le voy a plantear una verdad universalmente válida. Eh, Básicamente sería la siguiente. Todos ustedes como seres humanos tienen derechos y ese derecho está basado en su dignidad como persona. Por lo tanto, por muy malos que ustedes sean, por muy crímenes horribles que cometan, ustedes siempre van a tener esa dignidad como ser humano y siempre se las tenemos que respetar. Ese es el principio universal de los derechos humanos, en los cuales se basan los derechos humanos. Pero, ¿cuál es el problema? Para la ciencia del derecho, eso es una verdad universal. ¿Qué quiere decir que una verdad sea universal? Que es vigente, digámoslo así, o que se tiene por cierta eh, hoy, mañana, siempre, en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, y esta verdad nunca puede cambiar. ¿Por qué el subjetivismo y el relativismo van en contra de una verdad universal? Primero dicen que es imposible llegar a una verdad universal porque, digamos lo que la verdad, dicen ellos, depende del sujeto o la verdad es relativa. Como ve usted en el ejemplo que les ponía, depende de la perspectiva. Imagínese yo como juez eh, o como abogado defensor, me encara el familiar de una víctima de homicidio, de violación, y me dice que cómo puedo defender yo a una persona que ha cometido ese hecho. Y mi cliente efectivamente me ha confesado que él cometió ese delito. Entonces, eh, ahí está el tema del subjetivismo. O sea, yo puedo tener una concepción y decir, bueno, este señor pudo haber matado, pudo haber violado, pero él sigue teniendo el derecho a una defensa técnica. Pero el familiar de la víctima no lo ve así y lo ve a usted como enemigo. Entonces, esa familiar de esa víctima ve la realidad a través, o ve ese problema, mejor dicho, a través de su subjetividad. Entonces, ¿por qué está en contra de la verdad universal? Porque para el subjetivismo hay tantos sujetos, hay tantas verdades como sujetos existan. Entonces, no hay una verdad universal, no hay una verdad que sea la misma hoy, mañana y siempre, sino que esa verdad va a variar dependiendo a quién le pregunte usted o dependiendo el tiempo y el momento en el cual nos encontremos. En ese mismo caso, imagínese cómo es el subjetivismo y cómo tiene vigencia. El familiar de la víctima va a querer que prácticamente que matemos al asesino o al violador. Ajá, y el familiar del imputado o del delincuente va a querer lo mismo para alguien que es su familiar. Pues posiblemente no, va a decir no, no, si es posible saquémoslo o que le den una condena mínima si es que se demuestra que él ha cometido ese delito. Entonces, ese es el tema del subjetivismo. No hay verdades ni en el relativismo ni en el subjetivismo, pero ojo, no hay verdades universales. Lo que sí hay son verdades particulares. Otro ejemplo, los dogmas por lo general son verdades universales. Le voy a poner el dogma más básico del cristianismo o de las religiones judeocristianas, llámese Islam, llámese judaísmo, llámese cristianismo. Uno de los dogmas más grandes es que solo existe un solo Dios y no hay otro Dios más que Jehová, más que Alá, más que Yahvé, Dios Padre, lo que usted quiera ponerle. Pero eh, esa es la verdad universal del cristianismo. Pero el subjetivismo diría, bueno, la existencia de uno o más dioses depende a quién se lo preguntes. Si usted se lo pregunta a alguien que no es cristiano, le puede decir que no hay dioses, que no hay ni siquiera un solo Dios. ¿Entiende? Entonces, el subjetivismo, ese es el problema que tiene. Es decir, hay tantas verdades como sujetos existen. Por lo tanto, no hay una sola verdad. ¿Se comprende ahí, Cristian?
Sí, comprendido. Ok. Ahora bien, alguien, ya vimos el subjetivismo y creo que lo hemos entendido bien. Alguien que me explique ahora el relativismo, porque, como ustedes habrán leído, aparentemente son lo mismo, pero tienen una diferencia bien marcada. Cristian Guzmán, adelante. Hola, Lick. Bueno, si no me equivoco, creo que era lo mismo, ¿verdad? Que era algo así, pero que era dependiendo del contexto externo, es decir, la cultura, las costumbres, tal vez, y eso hace que el individuo se enfoque de forma diferente en su visión. Ok, excelente. Sí, el relativismo, a diferencia del subjetivismo, el criterio de verdad no depende de la persona individual, no depende del sujeto individual, sino que depende del sujeto colectivo. Depende de la cultura, depende del lugar, depende del momento histórico en el cual nos encontremos. Algo es verdadero o algo es conocimiento falso. Les pongo un ejemplo. Ustedes se comerían así, a ciencia cierta, digámoslo así, con conocimiento de causa, ustedes se comerían a su perro o a su gato. No. ¿Por qué no? Yo creo que depende, si uno está en una gran necesidad, yo creo que asado bien se va. Pero si usted no tiene necesidad, sino que solo dice, voy a probar a ver qué sabe el perro, a ver qué sabe el gato, y usted lo tiene de No, mascota. en ese caso no, por eso decía que dependía. Ajá. ¿Ariana? Yo creo que tal vez, o sea, bueno, al menos en mi caso, yo no me comería a mi perro porque uno, quiero a mi perro y dos, no es algo que me hayan inculcado, pero tal vez en China o en todos esos lugares que comen, no sé, animales raros, tal vez sí, o sea, ahí aplicaría lo de que depende del lugar, de la circunstancia y del momento. Correcto. Es justamente como lo ha expresado la compañera Ariana. Es decir, ustedes no se comen animales domésticos de compañía como son los perros y los gatos, porque nuestra cultura, nuestra idiosincrasia nos dice que eso no está bien. Y imagínense ese enunciado, ¿verdad? Comerse a las mascotas de acompañamiento, entre paréntesis, perros y gatos, no es una conducta moralmente aceptada por la sociedad salvadoreña. Que allá en el estadio, en los rastros, pues nos meten sin querer queriendo carne de chucho, como le dicen, o carne de gato, pues, o de caballo, es una cosa bien diferente, ¿verdad? Pero es lo que dice Ariana, ajá, pero eso es en El Salvador. Y si vamos a China o vamos a otros lugares donde es necesario, digámoslo así, por la falta de otras proteínas animales, o simple y sencillamente porque un día les entró la pila y dijo, bueno, vamos a consumir carne de estos animales, pues, pues básicamente se lo comen, ¿verdad? Entonces, ese es el relativismo. La verdad o el criterio de verdad no depende del sujeto, sino que depende de un sujeto colectivo, ende de la sociedad. Pero también pasa algo bien particular. A ver, pregunta para ustedes, futuros abogados y abogadas. ¿Ustedes saben qué es el adulterio? Marlon. Hola, Lick, pues el adulterio es el tener relaciones sexocoitales con otra persona que no sea su esposa. Ok. ¿Y eso en El Salvador es delito? No, acá no. Pero usted sabía que allá en el Código Penal, no me acuerdo exactamente de qué año, pero es como entre la década del 1920 al 1940, sí se regulaba como delito el adulterio. Y casualmente quien más sufría una pena mayor era la mujer, ¿verdad? Por la sociedad machista, sumamente machista que existía en ese entonces. Entonces, ¿por qué también algo es relativo? Porque
el criterio de veracidad no solo varía de sociedad en sociedad, sino que también va variando en una misma sociedad de acuerdo al tiempo. A mí me parece un buen ejemplo ese, y por ejemplo, imagínense un ejemplo de cómo podemos ver eso en el derecho, para que no me digan, en filosofía no se habla nada de derecho. Eh, Les voy a conseguir una jurisprudencia, dos jurisprudencias, una de la Cámara de Familia de Oriente, creo que es, o de la primera sección del centro, de allá por el año 2000 y algo, donde le niegan a una persona transexual el derecho a modificar su nombre de acuerdo a su identidad sexual. Pero hace unos cuantas semanas, si no es que hace un mes, la Sala de lo Constitucional declaró, la nueva Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional un artículo de la ley del nombre de la persona natural, y con base a ello también declaró una inconstitucionalidad por omisión en contra de la Asamblea Legislativa, del órgano legislativo, en donde dice que El Salvador o en El Salvador se reconoce el derecho del cambio de nombre adaptativo. Es decir, no solo porque sea lesivo a mi dignidad, no solo porque no me reconoció mi papá, no solo porque genera vulneración a mi dignidad, etcétera, etcétera, sino que la Sala de lo Constitucional reinterpreta la Constitución tomando como base los cambios sociales que han existido y dice, bueno, miren, la verdad es que con base a lo que dice la Constitución y con base a lo que establece la ley del nombre de la persona natural, se debe de ampliar los supuestos para el cambio de nombre. Y entre ellos se debe adoptar o se debe legislar, mejor dicho, el cambio de nombre adaptativo, que es que ustedes simple y sencillamente no se sienten bien con su nombre y tienen derecho a cambiarlo a como ustedes consideren, de acuerdo a ya no a su género o a su sexo, sino de acuerdo a su identidad sexual. En esa misma jurisprudencia, la Sala de lo Constitucional modifica un artículo de la ley del nombre de la persona natural, en donde dice que si a usted su padre no lo reconoció en los primeros meses de vida y lo reconoce posteriormente, usted como hijo no está obligado a llevar su apellido paterno. Eso antes no se podía, hasta antes de esa resolución de la Sala de lo Constitucional, usted si su papá no lo reconocía, llevaba o los dos nombres o los dos apellidos de su mamá o un apellido común que no sea pues, el de su papá. Y cuando venía su padre a reconocerlo, tenía que modificar sus apellidos para adaptarlos a ese reconocimiento de paternidad. Ahora no, ahora la Sala de lo Constitucional dijo que los hijos que no fueron reconocidos en tiempo por sus padres y son reconocidos posteriormente, no están obligados a llevar el nombre o el apellido de su padre. La pregunta es ¿por qué? Fíjense que antes, cuando no existía el Código de Familia y estas disposiciones se regulaban por el Código Civil, si ustedes pueden tomarse un tiempo, van a revisar unos artículos del Código Civil que hablan de las personas y de las relaciones familiares. Todo eso va a aparecer derogado, porque en 1995 se crea el Código de Familia y posteriormente la ley del nombre de la persona natural. Pero aún en ese momento, la legislación salvadoreña en materia de familia tenía, tal vez no lo reconocía textualmente, pero decía en su filosofía que existen, por ejemplo, los hijos de dominio, ¿verdad? Que es como que decir que usted como hijo tiene que llevar el apellido de su papá porque como que usted es propiedad del padre, ¿verdad? Lo que se conocía antes como el pater familias en el derecho romano. O sea, eso es un lastre que hemos tenido hasta hace poco. Ahora viene la Sala y dice, hay que romper, aquí ya esta cuestión se vuelve relativa, ¿verdad? La sociedad ha evolucionado, las ideas han cambiado, el colectivo o el imaginario colectivo ha modificado los valores y dice, bueno, ahora pues no es tan importante que el padre sea el centro de la familia. Y por lo tanto, diría, si la Constitución
le reconoce a usted su derecho a la dignidad humana y autodeterminarse como persona, mal haría la ley, que es una norma inferior a la Constitución, en obligarle a llevar un apellido que posiblemente puede vulnerar su dignidad, porque pues si ha habido un reconocimiento de paternidad un poco tarde, pues se entiende que ha habido un rechazo de parte del progenitor a reconocer. Entonces usted no está obligado a llevar el apellido de su padre a partir, creo que de finales del mes de febrero, inicios del mes de marzo, con una resolución que sacó la Sala de lo Constitucional. Y esos dos puntos venían, el cambio de nombre para las personas trans y la no obligación de llevar el apellido paterno cuando éste ha reconocido su paternidad posteriormente al nacimiento, pero mucho, ¿verdad? Posteriormente al nacimiento del hijo. Entonces, pues vean, antes eso era imposible, pero ahora se modifica y se cambia. Entonces, algunas cuestiones en derecho son relativas y ustedes lo van a ir viendo cómo evoluciona la jurisprudencia, cómo evolucionan los criterios de acuerdo a cómo van cambiando los hechos y las sociedades. Entonces es un buen ejemplo que a mí se me acaba de ocurrir de cómo todavía tiene vigencia este relativismo. Ahora, otras posturas un poco más complicadas de entender, bueno, tal vez no más complicadas, son la pregunta de que si el conocimiento debe ser útil o debe ser crítico. Y ahí tenemos el debate entre el pragmatismo y el criticismo. El pragmatismo es muy sencillo. El pragmatismo niega aquellas verdades que no son útiles para algo. Es decir, el criterio de validez no depende ni del sujeto ni del objeto. Es decir, no dependen de qué tanto podemos describir las propiedades del objeto o si la verdad depende del sujeto de la sociedad. No, lo importante en el pragmatismo es que las conclusiones a las que lleguemos no sean útiles para algo. Algo es verdadero porque es útil o sirve para algún propósito, no por su correspondencia con las propiedades del objeto. Y los que son pragmáticos son muy enemigos de la filosofía y dicen, bueno, si tu propósito es hacer dinero o tener una carrera lucrativa, pues no estudie filosofía porque la filosofía no tiene ningún fin práctico. Es decir, la filosofía no sirve necesariamente para ganarse un buen sueldo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bajo ese esquema de adquirir dinero, ¿verdad? Mejor estudia ingeniería, mejor estudia derecho, mejor estudia cualquier otra cosa, adquiere un conocimiento que te sea útil. Ese es el conocimiento verdadero. El conocimiento falso es aquel que te distrae de lo que te es útil a ti. Ese básicamente es el pragmatismo. Y por último, el criticismo, que dice que sí, el conocimiento debe ser crítico. Y esta me parece la postura más filosófica. El criticismo se lo debemos, bueno, Hessen habla de Emmanuel Kant. De hecho, él es el que establece la crítica como forma de conocimiento, con sus dos libros, ¿verdad? La crítica a la razón pura, la crítica a la razón práctica, la metafísica de las costumbres. Él todo lo escribe con base a una crítica. Entonces, el criticismo no acepta la verdad como algo dado por el objeto. Es decir, no cae en el dogmatismo. No dice, no basta con describir los objetos. ¿Por qué? Porque describimos los objetos con base a los sentidos y los sentidos nos pueden engañar. Por lo tanto, desconfía de los sentidos como forma de obtener el conocimiento. Pero tampoco, ojo, porque ustedes sabrán que después de esto viene el empirismo y el racionalismo, pero el criticismo también duda o critica las capacidades de la razón. Entonces dice, momento, si bien es cierto, los sentidos nos pueden hacer caer en un error, la razón humana o la racionalidad humana tampoco es tan infalible. Cometemos muchos errores al momento de hacer uso de la razón. Y esos errores ustedes los pueden ver en las famosas falacias, sobre todo en las falacias formales. ¿Y qué es lo bueno del criticismo? Que critica hasta depurar las ideas, es decir, va dudando, va criticando los conocimientos adquiridos hasta que llega a un punto, ¿verdad?,
de conocimiento que no puede ser puesto en duda. Entonces, ese momento de depuración, de dialéctica, como diría Platón, es el conocimiento verdadero. Llegar hasta tal punto de crítica que ya no podemos seguir criticando un determinado conocimiento. Por ende, de estas posturas, las que más requiere un esfuerzo intelectual, obviamente es el criticismo. Y por lo tanto, como dice Hessen, es la más filosófica de todas estas posturas. Bien, ahora veamos unos breves y muy sencillos ejercicios. A continuación les voy a proyectar unos textos muy parecidos a la dinámica que hemos hecho anteriormente y corresponderá a ustedes decirme a cuál de estas posturas sobre la posibilidad del conocimiento corresponden. Si es criticismo, si es subjetivismo, si es relativismo, si es dogmatismo, si es escepticismo, etcétera, etcétera. Para ello, pues vamos a proyectar lo siguiente y deseo escuchar sus participaciones. Ok. Bien, estamos acá. Ok, se ve bien así, ¿verdad? O sea, sé que no lo pueden ver todo, pero se lee bien, ¿verdad? Hola, hola. Sí, licenciado. Ok. Bueno, Sí se lee. ok. Dice, lea detenidamente las siguientes afirmaciones y determine a qué variantes de la posibilidad del conocimiento pertenece. Vamos a ver la primera. Se los voy a bajar aquí. Y dice lo siguiente. Por lo general, las personas que amenazan con quitarse la vida no lo hacen. El verdadero suicida no dice nada y de repente se mata. Nadie pudo hacer nada por ayudarlo. ¿A qué postura pertenece este juicio? ¿Es criticismo? ¿Es dogmatismo? ¿Es escepticismo? ¿Es relativismo? ¿O es pragmático? A ver, por ahí. Fíjense, léanlo bien, pero léanlo tomando conciencia de lo que acabamos de hablar. ¿Qué hay ahí? Hay una crítica, hay un dogma, hay una postura escéptica, hay una postura relativa o una postura pragmática. Y recuerden en qué consiste cada uno de estos y les aseguro que van a llegar a una conclusión. A ver, ¿alguien por ahí? Ingrid, adelante. Podría ser pragmatismo, porque el pragmatismo, según lo que entendí, es como el conocimiento, pero el que se pone como en práctica. Pero me pone en duda porque hablamos aquí de aquellos que piensan de aquellos que piensan como de lo quiero hacer, pero no lo hacen al final. Entonces me pone un poquito en duda, no sé si estoy bien. Ahí sí le tengo que corregir. El pragmatismo no es lo que se pone en práctica. El pragmatismo es lo que es útil. O sea, el conocimiento verdadero es aquel que es útil para algo. Entonces, sería pragmatismo si yo dijera, por ejemplo, que determinados personas, ¿verdad? Eh, digamos que adquieren, por ejemplo, conocimiento de coaching, conocimiento de autosuperación o de autoayuda. Bueno, ese conocimiento es verdadero si les evita o les sirve para evitar tomar una decisión que implique acabar con su vida. Entonces, el coach puede ser una gran mentira, puede ser una gran paja, pero el pragmatismo le diría, si eso a usted le sirve para no afectar, no atentar contra su vida,
pues es un conocimiento verdadero. Ahora, si alguien le diría ese conocimiento le va a servir para salir adelante, alguien le puede decir, también es un conocimiento verdadero porque sirve para eso. Ahora, sirve para encontrar digamos, ¿qué? Autoconocerme o autodescubrirme o cuestionarme la realidad, mejor dicho, pues bajo esa lógica el coaching no es práctico, es decir, no sirve para eso. Entonces, cuidado, el pragmatismo es algo es verdadero porque me es útil para un fin determinado. A ver, Jorge. Jorge Sí, haciendo antítesis de lo que usted dice, si también doy un contenido que sirva en este caso para que la persona termine su vida, también es pragmatismo porque es útil para ella. Sí, bajo esa lógica, sí. Pero aquí se está dando un consejo para, una recomendación para acabar con la vida. No, era una duda como fuera del ejemplo. Ok. Nancy. Nancy Gabriela, adelante. Buenas tardes. Pues yo consideraría que es pragmático, porque el pragmatismo es la concepción subjetiva de la práctica. Entonces, esto quiere decir que se deja llevar por los sentimientos y las personas sí avisan de quitarse la vida y no es que lo amenacen, sino que tal vez están buscando ayuda. Entonces, el pragmatismo, como vuelvo y repito, es la concepción subjetiva de la práctica y se deja llevar por los sentimientos. Vuelvo a la corrección que le hice a Ingrid. El pragmatismo no es solo práctica, sino que es el conocimiento que me sirve para, o que me es útil, mejor dicho, para algo. Entonces, sí, o sea, el pragmatismo tiene que ver con práctica, pero cuando yo digo que algo es práctico no es porque yo lo haga, o sea, no es porque implique una acción, sino porque me resulta útil para determinados fines. Nunca he escuchado, por ejemplo, que dicen, alguien es bien pragmático, es decir, ser pragmático es como tomar las decisiones más adecuadas para lograr mis determinados fines. Por eso conoce los mecanismos para suicidarse. Ok, y en el texto en amarillo aparece una recomendación o aparece, no sé, como un orden de ideas de cómo suicidarse, por ejemplo. No, pero dice, por lo general las personas que amenazan con quitarse la vida no lo hacen. El verdadero suicida no dice nada y de repente se mata. Nadie pudo hacer nada por ayudarlo. Sí. Entonces, es subjetivo. Realmente el texto es bastante subjetivo. Entonces es subjetivista, no es pragmatismo. Es pragmático. ¿Para qué es útil ese conocimiento entonces? Porque se basa en la práctica. Es que sí, yo sé que se basa en la práctica, pero algo porque se basa en la práctica no quiere decir que sea pragmático. El pragmatismo tiene muchas aristas y una de las que usted me está diciendo, pero como lo ha retomado Hessen en el libro, él dice que el pragmatismo es aquel conocimiento que sirve para algo, o sea, que sirve para una finalidad, que me es útil para. Entonces la pregunta es, ¿para qué? Si es pragmatismo, ¿para qué me es útil esta conclusión a la que he llegado? Patricia. Sí, ahí me hackeó porque como hay diversas teorías dentro del pragmatismo. Patricia. ¿Será que el conocimiento de ese texto es útil para el estudio, bueno, en el caso de la psicología? Porque es Ajá, diga. estudiar los comportamientos de las personas que toman la decisión de suicidarse, ¿verdad? Porque es muy cierto, a las personas parecen me voy a quitar la vida y hay personas que no lo hacen, ¿verdad? Sin embargo, hay otras que sí, ¿verdad? No lo dicen
explícitamente porque hay ciertas conductas que presentan, bueno, que como seres humanos presentamos cuando tenemos tendencias a suicidarnos, que yo lo veo que ese texto sería más útil en el conocimiento psicológico. Ok, pero Así que ese sí, ese texto es conocimiento psicológico. ¿Dicen eso los psicólogos? tal vez no, pero como un estudio de la conducta de la persona, lo veo yo. Ok, sí, pero yo lo que voy es, si este texto no pertenece a la psicología, ¿por qué le es útil a a la psicología misma? No sería práctico, no sería pragmático, perdón. Porque Yo los, creería que pertenece al relativismo, quizás. ¿Por qué el relativismo? Porque en realidad lo que está en el cuadro amarillo es la opinión de una persona. Y Ah, tal vez desde otro punto de vista, tal vez psicológico o de un familiar que haya perdido a una persona así, pudiera decir que lo contrario. En realidad a veces las personas sí se matan y sí dicen las cosas. Entonces, si lo englobamos en ese contexto, tal vez sí podríamos decir que puede pertenecer al relativismo. ok, pero recuerde que el relativismo es el criterio de la verdad basado en el colectivo. Y aquí pues, yo no digo que la sociedad piense así. Adelante, Yo creo que es dogmático, porque es dogmático. porque maneja dos ideas. Dice que por lo general las personas que amenazan con quitarse la vida no lo hacen. Y eso es falso. Muchas personas que amenazan con quitarse la vida sí lo hacen. Entonces, él da por sentado de que es real su postura y no la es. Lo mismo ocurre con la segunda parte, que dice nadie pudo hacer nada para ayudarlo, y eso es falso también. Hay muchas personas que sí se les puede ayudar. Ok. Pienso yo también que hay personas que padecen de depresión y muchos no lo comparten. Ok. Fíjense que hay parte de verdad en lo que nos ha dicho Jorge, en lo que nos ha dicho Cristian, en lo que nos ha dicho David y en lo que nos ha dicho Patricia. Eh, es cierto, esa es una opinión de muchas personas. No es la opinión del colectivo, es la opinión de muchas personas. Pero ¿en qué se basa esa opinión? Y creo que David es el que más ha logrado llegar a la conclusión. Recuerden que el dogmatismo es simplemente describir a puras apariencias las causas de un fenómeno o un fenómeno. Entonces aquí la persona que está diciendo, por lo general las personas que amenazan con quitarse la vida no lo hacen. El verdadero suicida no dice nada y de repente se mata. O sea, de por sí es incongruente porque la práctica nos ha determinado que no es así. Es decir, la experiencia nos dice que no es así. Pero es dogmático porque damos por verdadero algo que basta con, digamos, solo con generalizar un problema. Aquí lo que está haciendo la persona es generalizar su postura y a partir de posiblemente una idea o de un caso aislado de la realidad. Entonces, en este caso es dogmático porque, repito que es un dogma esto, porque primero carece de crítica, fuera escéptico si yo dijera que no podemos saber por qué una persona se mata. Fuera relativo si yo les dijera que en esta sociedad se dice que las personas que amenazan con matarse no se matan, pero que en otros países es lo contrario. Eso sería relativo. Fuera pragmático si yo estuviera estableciendo recomendaciones o estuviera diciendo recomendaciones, mejor dicho, para no matarse o para matar. Y el criticismo no porque no hay una depuración de las ideas, sino que lo que ven es una idea tirada así. Es decir, aquí la persona lo único que ha hecho es ver un caso aislado y a partir de ahí sacar conclusiones generales. No la critica, no es subjetivista para eliminar esta postura también, porque para que sea subjetivo, recuerden que tiene que haber otra persona
que opine diferente. ¿Se acuerdan de la imagen, verdad? Hay un 6 y hay un 9. Entonces, si yo no tengo otra opinión que la contradiga, pues no es subjetivo porque no tengo contra qué contrastar esta idea. Entonces, esta es dogmática. Por lo mismo que ustedes han expresado. Hey, la evidencia dice que esto no es así y lo que ha hecho esta persona es generalizar apresuradamente posiblemente un caso aislado de la realidad. Recuerden que el dogmático es el que dice, tengo fe en mi razón, en mi racionalidad, y basta con ver la realidad, con más o menos analizarla, con percibirla para superar o dar por verdadero algo. El dogmatismo muchas veces es un prejuicio disfrazado de conocimiento. Entonces, si ustedes lo ven, y por eso yo le preguntaba a Patricia, me dice, ¿es pragmático porque le puede ayudar a un psicólogo? Sí, posiblemente, pero yo le dije, ¿y para la psicología esta postura es verdadera? Pues no. Entonces, de entrada, ahí estamos hablando de una generalización, un prejuicio que no tiene una base científica. Entonces, es dogmático, es puramente dogmático. Veamos otro ejemplo. Lea detenidamente las siguientes afirmaciones. Este está más sencillo. No puedo negar la existencia de Dios, pero tampoco puedo probarla. Y si éste existiese, no tengo medios para comprenderlo. ¿Qué postura es esta? ¿Crítica, dogmática, escéptica, relativa o pragmática? Se me olvidó poner esta. A ver. Jorge. Es escepticismo, Lee, porque en un primer momento, pues dice que no puede negar la existencia de Dios, pero tampoco comprobar la existencia de este. Y no tiene los medios como para comprenderlo. ¿Es qué, perdón? No le escuché bien. Es escepticismo. Sí, es escepticismo. A ver, si yo digo que no puedo negar la existencia de Dios, pero tampoco puedo probar que Dios sí existe, ¿qué les estoy diciendo en pocas palabras? Que no hay una verdad sobre Dios. O sea, no hay una verdad. Pero no hay una verdad ni siquiera subjetiva, ni relativa, ni universal. Recuerden que el escepticismo es lo contrario del dogmatismo. Es decir, si el dogmatismo da una simple descripción como verdadera, el escéptico dice que no puede existir una descripción completamente válida. Entonces, en este caso sí estamos hablando de un escepticismo. Incluso se los estuve adelantando un poco en la clase, ¿verdad? Decía, bueno, esta es una postura completamente escéptica. Vamos a ver esta para que se entienda un poco mejor. Ya con esta finalizamos. Se me olvidó poner esta, pero ahorita lo colocamos. Ok. Dice de la siguiente manera. X persona dice, los tiempos de antes eran mejores, pero Y persona dice, los tiempos actuales son los mejores. ¿Qué postura es esta? Criticismo, escepticismo, pragmatismo, relativismo, dogmatismo o subjetivismo. Ariana. Es subjetivismo, Lick, porque usted dijo que tenía que haber dos opiniones diferentes. O sea, uno que pensara algo y otro que estuviera como, no sé, opiniones divididas, por así decirlo. Ok, excelente. Esta está sencilla. Si ustedes quieren saber cómo algo es subjetivo, es porque siempre tiene que haber un par, ¿verdad? Siempre tiene que haber un par o tiene que haber la referencia a alguien que piense diferente. Y no se pueda llegar a una única conclusión
porque hay tantas verdades como sujetos existan. Esta está facilísima, regalada. Cuarta, tratemos de verlas todas para que ya nos quedemos tranquilos el día martes. Hay tres diálogos, si se ven. Solo existe un solo Dios verdadero. Otra persona dice, la divinidad está conformada por diversos dioses. Y otra persona dice, no hay un Dios, solo la necesidad de creer en uno. En este caso, esta persona de color rosado es cristiano y vive en un país cristiano. La persona del cuadro celeste no es cristiana, es hindú y vive en un país donde la religión predominante es el hinduismo. Y la persona en color amarillo no cree en Dios y vive en uno de los países más ateos del mundo, como puede ser Finlandia, Suiza, Islandia, etcétera, etcétera. Entonces, bajo ese orden de ideas y bajo esas premisas, ¿qué es? Criticismo, dogmatismo, escepticismo, relativismo o pragmatismo. Cristian. Es relativismo, Dick. Excelente. Sí, es relativismo porque vemos que esto depende de tu cultura o de tu contexto sociohistórico. Es decir, si yo digo solo existe un solo Dios verdadero, bueno, es verdadero para ti porque has vivido en la sociedad salvadoreña que es cristiana, monoteísta y que no admite, digamos, de alguna manera otras formas de religiones que no sean monoteístas. Si alguien me dice la divinidad está conformada por diversos dioses, y bueno, pues él me lo puede decir porque posiblemente él practica una religión donde hay más de un dios y vive en un país donde, digamos, esto es lo predominante. Igual el mismo escenario con el ateo. Bueno, este está facilísimo porque este ya se los adelanté yo sin querer, que es el tema de la filosofía. No sirve para generar ingresos. Si leámoslo solo así, esto lo vamos a resolver así nomás. Dice, la filosofía no es un conocimiento verdadero si la usas para generar ingresos, porque obviamente no te vas a hacer rico de hacer filosofía, pero es verdadera como cultura general, pero como conocimiento práctico carece de importancia. Entonces aquí, muy sencillamente, nos vamos al pragmatismo. O sea, aquí es la filosofía, si tu fin es adquirir dinero, y estudias filosofía, pues te estás equivocando, ¿verdad? No es algo lógico. Si tú estudias filosofía porque tu fin es adquirir cultura general, adquirir conocimiento y capacidad crítica, entonces bajo esa premisa sí es verdadera o sí es un conocimiento verdadero la filosofía. Pero esto está con base a lo útil, no tanto con base a la práctica. Es decir, a lo que pasa en el mundo exterior, sino con lo que me resulta útil para llegar a un fin. Y por último, vamos a la crítica. Esta ya por eliminación lo podemos ir viendo. Dice de la siguiente manera. Dice, fue el primero no admitir como verdadera cosa alguna como no supiese con evidencia lo que lo es decir, evitar cuidadosamente la precipitación y la prevención y no comprender en mis juicios nada más que lo que se presentase tan clara y distintamente a mi espíritu, que no hubiese ninguna ocasión de ponerlo en duda. Aquí estamos hablando claramente de un texto, ¿verdad? Sobre todo con esta definición que dice ninguna ocasión de ponerlo en duda. Aquí estamos hablando de un criticismo. ¿Por qué un criticismo? Porque nos está diciendo que algo no puede ser tomado como verdadero hasta que lleguemos a sus consecuencias más, o digamos a sus elementos más radicales. Este texto está tomado de un